Nos encontramos otra vez aquí en nuestro estudio de Canal 11 y son las 8, la hora en que habitualmente en estos días emprendemos una conversación. Esta vez el tema será el cine, pero no desde el punto de vista del guionista, del director, del actor y de todas las personas que hacen posible la maravilla que es el cine. No, hoy lo vamos a ver desde una perspectiva también fascinante, la de su historia. Para eso nos acompaña aquí el doctor Aurelio de los Reyes. Es escritor, historiador, investigador, cineasta, maestro y académico. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, del Instituto de Investigaciones Estéticas, de la Universidad y desde luego de la Academia de Historia. Está con nosotros aquí, me da muchísimo gusto porque, fíjense, acaba de regresar de Italia, de un lugar que se llama Pordenone, donde desde 1982 se lleva a cabo el más importante festival de cine mudo en el mundo. Y ahí pasaron muchas cosas, entre otras que nuestro invitado de hoy recibió la presea más importante que se le da a un historiador del cine, la medalla Jean Mitry. ¿Así se pronuncia? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo es Pordenone? No sé ni dónde está. Sí, es un pueblo chiquito, está entre Trieste y Venecia. Y pues eso muy pequeño, y yo creo que es una de las ventajas de hacer ese festival allí, porque se concentra la mayor parte de las personas en la programación. Acudieron 30 países. Sí, sí, más o menos unas 1.500 personas son las que van, es una cantidad enorme de todo el mundo que van. Se presentaron muchas cintas y hay que decir que, bueno, hubo un evento importante, se conoció la primera película de Orson Welles, Demasiado Johnson se llamaba, ¿verdad? Sí, Too Much Johnson, sí. Lo que filmó no era, digamos, era material de trabajo propiamente. ¿Es Joseph Cotten el actor? Es Joseph Cotten el actor, sí, es muy jovencito él. Y entonces nada más son, digamos, lo que filmó, porque sin sonido. ¿Cuánto tiempo dura la...? La proyección yo creo duró unos 30 minutos, más o menos. ¿Hay algún argumento, algún...? No, sino que lo que dice Orson Welles es que quiso hacer una película a la manera antigua. Entonces antigua, vieja, como el cine cómico norteamericano del absurdo, un poco siguiendo a Buster Keaton, el gordo y el flaco, pero sobre todo a Buster Keaton. Y entonces son gags y situaciones jocosas, un poco peligrosas, también siguiendo muy de cerca a Harold Lloyd, que se sube a los edificios y luego está haciendo equilibrio. Entonces así hace a Joseph Cotten, que suba a los edificios y lo pone en Nueva York en locaciones reales, entonces sí, muy arriesgadas para Joseph Cotten. Si ustedes conocen a nuestros invitados, si han sido sus alumnos, si han acudido a sus conferencias, yo creo que es el momento de que entren aquí al estudio y le den una felicitación y un abrazo, claro, a través de nuestras líneas telefónicas. Recuerde, él acaba de recibir una presea muy importante. Y desde luego tengo que recordarle algo que seguramente usted sabe. Se le considera la persona más autorizada en cuanto al estudio, a la historia del cine, pero muy particularmente al cine mudo. Es curioso el hecho, pero lo vamos a analizar un poquito después. México llevó a este festival de cine mudo 5 horas de filmación. Más o menos 5 horas y media. Se componían de 3 programas. La cronología era ver, bueno, el porfirismo de la llegada del cine, las pocas películas que quedan tomadas por Gabriel Ver, que es el enviado de los Lumière, que todavía se conservan, también unas películas de Edison, que tomó Edison en 1898, en Durango y en la Ciudad de México. Y luego, ¿fue Edison o un empleado de él? Bueno, digamos para Edison, un empleado, un camarógrafo que envió la compañía de Edison. Y luego las primeras películas que del ingeniero Salvador Toscano, porque su archivo, la doctora Alejandra Moreno, lo cedió a la Filmoteca de la UNAM. Y ahí encontramos quizá la que fue su primera filmación,
una escena del Zócalo en 1898. Y las primicias también de los hermanos Alba, de la ciudad de Morelia de 1907. Entonces el primer programa llegaba pues hasta la caída de Porfirio Díaz, su despedida, pasando por las fiestas del centenario y algunos otros eventos. El segundo programa era básicamente Madero, desde la toma de Ciudad Juárez a su sepelio. Y el tercer programa era de Victoriano Huerta al asesinato de Villa. Perdón que lo interrumpa, la película sobre Madero, ¿tiene que ver con esto de la traición? Lo que ustedes hicieron, sí. Sí. Empieza es básicamente todo su periodo, sí. Desde su triunfo en Ciudad Juárez. Pero sí, Historia de una traición se llama, ¿verdad? Sí, pasando por la decena trágica, desde luego. Hubo cinco películas de la decena trágica. No se conservan todas completamente, sino están fragmentadas. Hay algo que me llama mucho la atención. Sí. La decena trágica termina, si el momento termina el 22 de febrero, y el 25 ya se está presentando la primera película, sí. Y el 28 la segunda, y sin ninguna censura. Sin ninguna censura. Sí, porque todavía no estaba consolidado el gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, quizás las últimas películas que se exhiben libremente sin censura. Porque en 14 ya entra la censura también por orden de Huerta. De Victoriano, sí, entra en junio de 1913 la censura. Por la razón es muy chistosa, ¿no? Esa escena del diputado que aparece con su amante. Sí. ¿No nos la cuenta? Pues esa me la contó el señor Edmundo Gabilondo, que yo creo que también usted tuvo oportunidad de entrevistarlo. Sí, no lo he entrevistado todavía. No, él ya falleció, pero tenía sus películas viejas. No lo conocí. Entonces pensé, como sí lo vi yo en un programa de aquí del Canal 11, donde él exhibía sus películas. Entonces él vivía aquí en Azcapotzalco, tenía su saloncito de proyección, una recámara muy bonita, bueno, adaptada como un saloncito, con proyectores Pathé 1908 y como salón rojo. Entonces teníamos su colección de películas, que es la colección de los Alba, que luego pasan a la universidad. Y él fue el que me contó la anécdota del diputado que salía... En la película aparece pasando, sí, ¿qué? De San Fernando, sí, saliendo de misa. Y entonces que sale con el segundo frente. Ajá. Y entonces a raíz de ese hecho, se prohíben las películas, bueno, además que alteren el orden público, en primer lugar por el efecto político, las reacciones que tenían estas películas de las escenas de la Revolución sobre el ánimo del público, pero también que atacaran a terceros o a las personas en su integridad moral. No me acuerdo cómo dice el reglamento de censura, pero es obviamente por el diputado que salió con su segundo frente. Salió ahí. Bueno, es una historia muy curiosa, es divertida, pero imagínese las consecuencias tremendas, ¿no? Sí. Había una libertad absoluta y de pronto pasa esto y se frena todo tipo de películas que eran realmente documentales, ¿no? Sí, eran documentales. Es que la producción mexicana, digamos, tiene dos periodos. Uno que va de 1896, cuando llega el cine, a 1915, donde priva el cine testimonial, de carácter documental, y luego a partir de 1916 empieza el cine de argumento y se relega el documental. Pero sí se alcanza un desarrollo notable, el documental, sobre todo en su manera de narrar los hechos, que son un ritmo muy, muy lento, y no eran noticiarios propiamente, sino eran reportajes más bien, que complementaban los reportajes periodísticos. Entonces, esto mismo, su calidad periodística, su condición periodística, fue que me permitió, para esto de Pordenone, reconstruir todo, muchos de los fragmentos o de las películas, integrar o volverlo a integrar las películas, los fragmentos a su lugar. Entonces, a partir de la crónica periodística pedí, digamos, el viaje de Madero, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, que estaba todo fragmentado, revuelto en las dos colecciones, tanto de los Alba como de la colección Toscano, y entonces poner en orden la secuencia de los fragmentos
fue a partir de los del reportaje periodístico que van siguiendo también a Madero. Entonces se complementaban la información gráfica, cinematográfica y la periodística. Entonces tenía un fuertísimo carácter testimonial. Entonces no son noticiarios, porque los noticiarios, digamos, le llaman revistas porque lleva el formato de las revistas periodísticas al cine. Entonces, que trae de moda, por ejemplo, una cápsula de moda, una cápsula de política, una cápsula de deportes, etcétera. Mientras que estos son reportajes propiamente. Algunas de las películas duraban 1 hora y media, 2 horas de duración. Pero son escenas conmovedoras. No, sí. Sea como sea, cada cuadro podría ser algo que nos suscitara una serie de ideas y nos obligara a ciertas lecturas, ¿no? No, sí, desde luego, no. Las escenas son muy impresionantes, una narración muy elemental, porque solamente los camarógrafos ponían su cámara y le daban a la manivela, sin mayor complicación narrativa. Entonces son vistas muy elementales, digamos. Vistas sí, pero frente a esa cámara pasaba la vida o la muerte, ¿no? O la historia. Entonces, que es más o menos el concepto que tenían de captar la historia con la cámara. Es como una tradición científica, como el cine llega a México por como aparato científico, y entonces está el positivismo en la Escuela Nacional Preparatoria, que lo introdujo Gabino Barreda en 69, y allí atravesó el ingeniero Salvador Toscano. Entonces tiene una formación fuertemente influida por el positivismo. Entonces el cine llega como un aparato científico, entonces no puede mentir. Entonces tiene que mostrar la verdad. Entonces si capto las imágenes de la revolución, voy a captar la verdadera imagen de la revolución. Bueno, la verdadera imagen de lo mucho que lo aprecian sus amigos y las personas que nos están viendo es justamente que nos están llegando muchas voces a través de nuestras líneas telefónicas. Ojalá que recibamos más, porque después de todo le debemos mucho, mucho a nuestro invitado de hoy. Él ha salvado buena parte de nuestro cine y nos ha hecho ver de una manera muy especial el cine mudo, ese tesoro que se ha perdido mayormente en el mundo y del cual queda, creo que 2% o 3% de la producción. Total, sí, es sí, porque como las películas, el soporte era muy frágil y luego lo componía también la plata, entonces pues para sustraer la plata pues destruían las películas o las convertían en pintura o las convertían en pegamento, o se descomponía él mismo, la película misma se sulfataba y se echaba a perder o y explotaba, se convertía en dinamita pues también. Qué lástima. Con esto vamos a ver con más atención y deleitándonos más esas maravillosas escenas del cine mudo que son incomparables. Tenemos un poquitito de tiempo para pasar algunas llamadas. Isaac Anglada de los Reyes, quiero mandarle muchos saludos a mi tío, de parte de su sobrina y de sus hermanas Ana María de los Reyes y Marta Patricia de los Reyes. Muchas felicidades por su premio, claro que sí, se lo merece. ¿Tenemos un corte? Sí, bueno, pues vamos allá y regresamos enseguida. No dejen de entrar aquí, vale la pena de verdad conversar con un hombre que lo sabe todo. Ay, ¿cómo crees? La señora Yolanda Santaella dice: felicidades al doctor Aurelio de los Reyes por su premio recibido en Italia. Laura Isabel Martínez: felicidades a la señora Pacheco, ya que con su plática nos hace más amena la historia del país. Yo recomiendo que en las escuelas se proyecte cine con fines pedagógicos. Felicidades a mis alumnos de 6º año que ven el programa. Me encanta que los niños vean el programa, ojalá que puedan participar, que nos den su opinión, que nos digan si alguna vez han visto una película muda. Creo que acaba de dar usted una conferencia en la cátedra Carlos Fuentes acerca del impacto del cine en la narrativa. Sí. Y usted contó ahí una cosa muy interesante, lo que pasó con los periodistas y los escritores en 1915 y lo que esto tiene que ver con un libro muy importante que es Los de Abajo, de Mariano Azuela. Sí, sí, sí. Sí, pues es justamente es la tesis de mi segundo doctorado. Entonces, es que en México, bueno, en términos generales, en la literatura universal, llegó la crisis de las viejas escuelas del romanticismo, del realismo, del naturalismo, del simbolismo, tanto en Europa como en México. En Europa por la Primera Guerra Mundial y en México por la Revolución, que replantea todo. Entonces, cuando empieza el nuevo gobierno aquí en México, 1915, pues también hay una ausencia de talentos intelectuales,
porque muchos habían emigrado, habían salido del país. Escritores y periodistas. Y periodistas, entonces era de una gran pobreza. Uno lo ve en los diarios, digamos, cuando los está consultando, que tienen incluso faltas de ortografía, lo que nos estaba hablando de la falta de cuadros preparados para el periodismo. Entonces, en agosto de 1915, el diario El Mexicano abre un concurso para ver cómo se plantea también la pregunta. A partir de 1915 dice, bueno, todo sacudimiento social tiene un impacto muy grande en las manifestaciones culturales. ¿Cómo será la pintura de la revolución? ¿Cómo será la música de la revolución? ¿Cómo será la literatura de la revolución? Entendida como la expresión de este sacudimiento social. Entonces, hacen este concurso y participan más de 100 personas, en una época en que se suponía que no iba a haber tanta participación. Y entre otras yo vi que quizá Mariano Azuela participó allí en ese concurso. Con un seudónimo de Por los que sufren. Por los que sufren, sí, por los que sufren, sí. Y yo creo que envió la última parte de Los de Abajo, que escribió justamente en El Paso, Texas, en 1915. Entonces yo creo que llegó a él el periódico, vio la convocatoria y mandó su participación. Magnífico. Ahora, fue muy acertado que le cambiara el título, se llamaba Escenas y Imágenes, no sé qué cosa de la Revolución. Los de Abajo es mucho mejor. Sí, seguro. Escenas y cuadros de la Revolución, Escenas y que cuadros. Es un término cinematográfico, de ahí viene justamente como el impacto del cine en la narrativa Bueno, literaria. usted decía que a él le gustaba mucho, comentaba ahí en esa misma conferencia, que a él le gustaba mucho el teatro, el cine, y que cada escena está contada como si fuera de una película. Sí, o como de una obra de teatro. Entonces todo el principio de Los de Abajo, por ejemplo, es una escena teatral. Entonces de cómo pone a los personajes, la iluminación, incluso cuando se empieza a iluminar, empieza la descripción, entonces las concibe como una obra de teatro, como un espectáculo visual. Él es muy claro en sus páginas autobiográficas de por qué o cómo hace su obra literaria, cómo la concibe, y es a partir de la experiencia visual que él tenía. Porque le gustaba mucho el cine, le gustaba la ópera, le gustaban los títeres. Entonces su obra literaria está concebida como un espectáculo visual. Y entonces Los de Abajo es claramente eso, una obra visiva. En su conferencia usted habla del impacto del cine en la literatura, sí. Pero en su tesis reciente habla del impacto de la literatura en el cine. La tesis que presentó el año pasado, ¿no? No, fue al revés, del impacto de la narrativa cinematográfica en la literatura. No, justamente por Los de Abajo de Mariano Azuela, por todo este problema de renovación de la nueva literatura, que se empiezan a hacer estos concursos, empieza El Mexicano, pero luego lo siguen las diversas publicaciones o incluso la propia Secretaría, que están buscando los caminos por los cuales debe ir la nueva literatura mexicana, y sobre todo el Universal Ilustrado. Y Carlos Noriega Job, que se va a preocupar mucho, yo creo que se le debe mucho a este señor, a este promotor de la nueva literatura mexicana. Entonces se empieza a hablar a partir de 1921 es toda la valoración del cine como arte también en Europa, pero Alfonso Reyes es el texto más temprano que yo encuentro, donde habla de ese impacto de la narrativa cinematográfica en la literatura, es de 1920. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora, está comentando un libro en Francia, porque él está en Francia, pero entonces allí dice, es muy claro, y habla de los subtítulos y cómo los introduce este escritor. El nombre no me acuerdo yo ahora el título, el nombre del autor y el título de la obra, pero es un poco medio término oriental el título de la obra. Entonces es el primer testimonio que yo encuentro. Luego uno más de 1921, de Guillermo de Torre, que es de los ultraístas españoles, donde propone también al cine como un paradigma para la nueva literatura. Y entonces el movimiento de las imágenes, ausencia de descripción, toda una serie de características que están proponiendo. Bueno, desde luego el cine le da a la literatura otro ritmo. Sí. No lo copia, no es la misma forma de contar, pero le da una velocidad distinta. Sí. Pero justamente Maples Arce, en Los Estridentistas, que empieza también justamente en 1921, dice, bueno, para la literatura, dice, bueno, tenemos que tomar en cuenta el jazz, los ruidos, el telégrafo,
la telegrafía sin hilos, el cine. Dice, debemos crear, no copiar. Se trata de crear y no de copiar. Yo creo que es muy claro Maples Arce cuando dice esto, que se trata de crear y no de copiar. Pero además el cine enseña a la literatura a ahorrar ciertas cosas, sí, a no ser tan obvio. Sí. Puedes hacer puentes de una escena a otra sin gastar demasiado tiempo. Es lo que tiene Mariano Azuela, que hace las elipses, y entonces una imagen tras otra imagen, y luego hay palabras, digamos, que son imágenes y que son conceptos. Por ejemplo, un personaje va en un tranvía, entonces dice sentado, inversamente veo las cosas que pasan junto a mí. ¿Qué quiere decir? Que sentado de espaldas en sentido contrario a la dirección del tranvía. Y luego dice postes eléctricos, ruedas, ventanas. Entonces cada cosa es una imagen y un concepto, y entonces el lector las está leyendo y las imágenes se proyectan en su mente. Entonces ahí es donde está el impacto del cine en la literatura, porque y cada espectador se va a imaginar, le va a poner la forma al poste que quiere su imaginación, o la ventana la que él quiera, porque no hay descripciones, solamente las enuncia. Quizá por eso después nos resistimos a ver la versión cinematográfica de una novela. Sí. Ya imaginamos todo y de repente en el cine todo se mide de una manera diferente, nueva. Sí, sí. No, eso es lo que yo encuentro, digamos, como de limitante a las adaptaciones literarias, justamente cinematográficas, justamente de los de abajo, de la primera y la segunda versión, que no tienen ese dinamismo que tiene la literatura, y entonces le dan un tiempo lento y una narración muy tradicional frente a una narración completamente dinámica. Entonces yo creo que se prestaba mucho más para una expresión cinematográfica de búsqueda, de acuerdo con el experimento que hace Mariano Azuela en los de abajo. ¿Tiene más llamadas? ¿Quieres saber lo que le dicen? Omar Astorga, soy alumno del maestro Aurelio de los Reyes, felicidades por sus reconocimientos, quiero agradecerle, gracias a él conocí el cine de Fellini, ya que me regaló una película, Roma. Adriana Leiva, felicidades al doctor Aurelio de los Reyes por su premio, en el Colegio de Historia lo apreciamos y admiramos mucho. Luis Casasola, quiero felicitar a la señora Pacheco y a su invitado. El maestro Aurelio de los Reyes, es muy conmovedor que Cristina Pacheco es una mujer feliz porque vive con el mejor escritor. Bueno, sí, soy muy feliz. Y también soy feliz porque ustedes nos acompañan y porque las flores son bonitas y porque hay un grillo y porque estoy viva y porque estoy encantada de conversar con un hombre que nos tiene que enseñar muchísimas, muchísimas cosas. Hay un fenómeno que me preocupa y que me interesa mucho, fíjese. En el momento en que el cine es todo sonido, efectos especiales, tiene todos los recursos del mundo, empieza a haber interés por el cine mudo. Sí. Y tenemos dos casos de gran éxito, Blancanieves y desde luego El Artista. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye? No, pues a Pordenone, desde luego que es a Pordenone. Al Festival de Italia. Sí, al Festival de Italia, sí, desde luego. Porque incluso Woody Allen lo llega a mencionar a Pordenone en una de sus películas. Entonces empieza Pordenone con una actividad más bien de un grupo amante del cine mudo, y va creciendo, va creciendo. Y entonces ahora van como 1.500, 2.000 personas, pero no solamente, digamos, de mi edad, mayorcito, sino de su edad, punto. Sino muchísima gente joven, estudiantes muy interesados en el cine mudo. Entonces es Pordenone el que ha reciclado el interés por el cine mudo. ¿Y en usted quién despertó el interés? No digo por el cine, de eso vamos a hablar después, por el cine mudo concretamente. No, pues cuando decidí hacer la tesis de licenciatura, la doctora Josefina Vázquez. Su maestra, Vera, su gran maestra, ¿sí? Sí, que ha sido mi gran maestra, que yo iba a hacer de tesis de licenciatura una historia del arte, algo sobre arquitectura franciscana del siglo XVI. Pero yo platicaba mucho con ella de cine y de películas, y le decía, ya vio esto, ya vio aquella. Y entonces me dice, ¿qué va a hacer de tesis? Entonces ya le dije que... Entonces me dice, bueno, y si le gusta tanto el cine y tanto la historia, ¿por qué no hace historia del cine? Entonces dije, ay, pues sí, tienes razón. Y allí di el cambiazo y me fui primero a la imagen de la revolución en el cine, tenía yo mucha curiosidad, es la idea primordial, y empecé a investigar de 1910 a 1940, y allí fue cuando detecté que de 1910 a 15 tenía puro carácter documental. Entonces me pregunté, bueno, ¿por qué?
Y entonces dije, no, pues tengo que irme a los orígenes para ver cuál es el proceso seguido por el cine para que llega a casi nada más a la producción documental. Y entonces me fui a los orígenes del cine y la tesis fue lo que se convirtió en mi primer librito, que solamente cubrió 4 años, de 1896 a 1900. Y entonces García Riera, le estoy hablando de 1969, 70, acababa de salir su primer volumen de la historia documental del cine mexicano, donde él decía, me propongo hacer la historia del cine sonoro. Dije, pues yo voy a hacer la del cine mudo pues es para una completar. Maravilla. Además es un mundo fascinante por muchas razones, entre otras porque la estética del cine mudo es muy especial, es muy seductora. Sí, sí, sí. No, muy otra. Entonces, igual tiene su propia escuela de actuación, que muchos creen que es teatral. Y no es teatral, es cinematográfica. El mismo Méliès decía que él no podía, no usaba actores teatrales porque estaban muy viciados en su expresión y prefería novatos porque se necesitaba una expresión muy peculiar. ¿Hace teatral, particularmente la actuación de los actores de cine mudo, el hecho de que la velocidad de la proyección? Ahorita me lo dice porque creo que tengo que ir a un corte. Regresamos enseguida y gracias por seguir llamando. Antes de que el doctor de los Reyes nos dé la respuesta a la pregunta que le formulé, yo quisiera que él escuchara lo que ustedes le dicen. Sergio Pérez, felicidades a Aurelio de los Reyes por su premio. Qué bueno que existan académicos de su calidad y que se dediquen al cine mudo. Muchas felicidades. Fernando Azcoita, es una excelente conversación la que tienen en su programa con el doctor Aurelio de los Reyes. ¿Madero se traicionó a sí mismo por su buen corazón o procedió bien? Ay, pues es la pregunta de los 64,000, sí. Pues sí. Fernando Rábago, quiero enviarle una felicitación al maestro de los Reyes. Él fue mi maestro en la maestría de Historia del Arte. Ada Espejo, conozco a Aurelio de los Reyes de 50 años. Lo felicito por su premio y su labor de siempre. También felicito a Cristina Pacheco por su programa. José Castañeda, quiero enviarle una felicitación a Aurelio de los Reyes. Maestro, ¿qué decíamos? Que ese aspecto de excesiva como teatralidad de los actores del cine mudo, ¿se debe a la velocidad con que se proyecta la cinta? No, sino que, como decía Méliès, es que los actores tienen que estar actuando para un público sordo, porque eran mudas. Entonces tienen que tener una expresión corporal excesiva. Sí, muy peculiar, porque se tienen que comunicar a través de la gestualidad y a través de la expresión corporal. Por eso Méliès decía que un actor de teatro no servía, porque estaba muy viciado ya con su escuela de actuación, y prefería gente que no tenía ninguna relación con el teatro porque los podía moldear a su manera. No había palabras, perdón, pero había música y había textos escritos en esos cuadros que además son muy bonitos. Los intertítulos. Exactamente. Sí. Y además quienes lo hacían llegaron a tener crédito en las películas mudas. Sí. Como si fueran guionistas, digamos, ¿no? Sí. Hay toda una polémica, porque aquí en México, por ejemplo, había subtituladores y entonces hay reclamos de los periodistas, a veces por las faltas de ortografía, o a veces también llegaban las películas de Estados Unidos ya con sus subtítulos en español, pero los que hacían las traducciones no conocían el español, entonces tenían palabras equivocadas o estaban con faltas de ortografía, o había otro subtitulista que le gustaba y le ponía de su propio rollo. Entonces les reclama que se modere, que las Pero además los intertítulos son también un elemento decorativo en la película. Sí, también, les llamaban de arte, dependía. Entonces también dependía de la situación de la película, que los ponían de arte y luego no le quitaban los adornos y los ponían muy escuetos. Eso también tiene que ver mucho con el desarrollo de la película. Hay que pensar en la música. La musicalización de la película. Creo que la primera que tuvo música fue el Nacimiento de una Nación, la de Griffith. Sí. Música original, pero antes eran un órgano, un piano, una orquestita. Pues más bien son los italianos los que van a empezar a desarrollar la música específicamente para el cine. Y Griffith, justamente para El Nacimiento,
toma la experiencia italiana, la traslada a Estados Unidos. No pero sabía. sí, pero es básicamente los italianos los que es esta Caviria de Giovanni Maravilloso. Pastrone, sí. Entonces allí se escribió un compositor la Sinfonía del Fuego, exclusivamente para acompañar la película. Entonces de allí toma Griffith la idea ya de una música muy específica para las películas. Entonces antes, digamos, los pianos, no, desde 1908 también Saint-Saëns compone para música para las películas. Entonces, en términos generales, el pianista o el pequeño ensamble pues usaban de su repertorio para acompañar las escenas, iban viendo la película, entonces iban improvisando y de acuerdo a su repertorio era lo que tocaban. Había ocasiones en que no había intertítulos, sino que había personas que leían Sí. detrás de la pantalla. Sí. Y entre esas personas hay un personaje que me encanta, que es justamente en el cine mudo japonés, que es el Benji. Benshi, sí, que viene del teatro japonés, del teatro kabuki. ¿Cuál era la función exactamente del Benji? De narrar, entonces ¿Nada narrar, más? nada más las películas. Entonces un poco dramatizar, porque no era nada más una narración, sino que también dramatizaba. Y hacía, digamos, con expresión oral, lo que se estaba proyectando de los Bueno, era un personajes. actor, ¿no? Sí, era un actor. ¿Como de radio? Sí, más o menos. Pero tenía que interpretar a todos los personajes. ¿Él solo? Él solo, sí. Entonces él solo está viendo la acción y entonces el que está hablando, entonces va modulando también su voz. Si es de mujer, la hace de un Qué tono, si es de difícil. hombre, la hace de otro tono. Y también dentro de esas voces tiene distintos tonos porque hay unos que tienen una voz más aguda y otros, entonces a cada personaje le va poniendo su propia voz. Entonces, sí, no, eso lo vi en Pordenone, fue ¿Lo vio ahora? Ahora fue, sí, pero esta vez no me gustó tanto como la vez anterior. ¿Qué es lo que vio? Esta vez fue unas películas, incluso occidentales, narradas por un benshi japonés, con música también occidental. Pero el espectáculo anterior fue película japonesa muda, con una benshi y con instrumentos musicales japoneses. Entonces aquello fue de sueño, la mera verdad, pero de sueño. Incluso sirvió para que unos compañías de actores mexicanos construyeran un espectáculo similar con la película El automóvil gris, que es muda, pero como le pusieron sonorización, entonces como que los diálogos dichos y sonorizados matan a la película. Entonces esta compañía suprimió todos los diálogos y ponen a los narradores y a los benshi a narrar la acción de la película. Preciosa Sí, idea, ¿no? Sí, muy buena idea. Hay más llamadas. ¿Quiere oír? Mónica Jiménez, quisiera mandarle saludos a mi hermano Aurelio de los Reyes y felicitarlo por su premio en Italia, de parte de su hermana María Luisa de los Reyes y su sobrina Mónica Jiménez de los Reyes desde Guadalajara. Ay, gracias. Gracias. Galia Villalobos, felicidades por el programa y para el doctor Aurelio de los Reyes por su merecida medalla. El programa está muy interesante. Saludos de parte de una exalumna. Rolando Lagunes dice, quiero enviarle un saludo al maestro de los Reyes, ya que es un viejo amigo de parte de Rolando y Virginia de la Rosa, 4 en Tlalpan. Emilia García Rojas, felicidades por su trayectoria y recorrido y por su premio en Italia. La felicitación es de parte de Emilia, Carmen e Isabel García Rojas. Primas Cine mudo, hermanas. blanco y negro. Sí. No, también coloreadas. Porque ¿Pero también, en qué momento? No, muy desde el principio. Los mismos Lumière empezaron a iluminarlas. Pero a mano. Sí, y cuadrito por cuadrito. Imagínese. Entonces, sí, se desarrolló toda una industria del coloreado que estaba en Barcelona. Luego metían los negativos en tintas En de tintas colores, también ¿no? para dar distintas tonalidades. Pero todo era verde, todo era azul, todo Sí, era así. es que si era noche le ponían azul, por ejemplo, sí. Si era de día, bueno, le ponían a veces amarillo, a veces dejaban el blanco y negro tal cual. Entonces dependía también del tiempo en que se desarrollara la acción que tintaban la película. El Technicolor perfecciona el sistema en 1922, maestro, más o menos. Más o menos. Y cuando antes se empiezan usaba los este método ejercicios. tan rudimentario, Pues realmente. se va desarrollando, como el mismo sonido se va desarrollando paulatinamente conforme se desarrolla el propio lenguaje cinematográfico, conforme se desarrolla el cine. En Barcelona existían talleres de iluminación, que lo interesante es que quienes hacían la iluminación a mano, cuadrito por cuadrito, eran mujeres.
Entonces eran mujeres las que se encargaban de colorear las Pero en películas. los laboratorios. ¿O En los dónde? laboratorios, sí, eran Ajá. laboratorios muy grandes, sí, sí, sí. Sí, no, pues una producción industrial. Entonces, pero se desarrolló mucho en Barcelona. Casi todos los estudios tenían su propio departamento. O sea que cuando aparece el color, ya la cinta de color, Sí. muchas personas pierden su empleo. Sí, Me imagino. como los músicos cuando llega el sonido, pues Claro. pierden su empleo las orquestas. En México sí, cuando llega el sonido, los pobres músicos se declaran en huelga. Pero pues, ¿Aquí? ¿Los de cine? Los de cine, Ajá. sí. Pero que ganaban si ya era un fenómeno irreversible el sonido, entonces no ganaron nada con la huelga. ¿Por qué las personas habrían pedido que hubiera color en las películas? ¿Qué necesidad cubre? No, pues yo creo que es simple y sencillamente es un afán del hombre de crear al mundo Semejante. similar, tal y como nosotros lo vemos. No, el que tiene, claro, desde luego que hay muchas teorías sobre el uso del color en el cine, pero Einstein también tenía su propia teoría. Entonces él decía, por ejemplo, que no tenía caso repetir los colores que nosotros estamos viendo, sino que tenía que tener un uso dramático el sentido del color. Y eso es lo que hace en la segunda parte de Iván el Terrible, en la parte a color. Que es entonces, precioso. sí, que además usa arbitrariamente justamente el color. Cuando está la conjura contra Iván el Terrible, que disfrazan a un personaje del Iván, pero luego siente temor este personaje, presiente que lo van a matar, y entonces Einstein le lanza el reflector amarillo para indicar que tiene temor. Luego cuando están danzando, pues son colores cálidos, entonces lanza el reflector rojo y el reflector azul. Entonces va jugando con todos los colores, pero con un sentido dramático. Eso es lo que hace también mucho Walt Disney en Fantasía. Por eso en Fantasía, la primera versión, los de la vanguardia se inclinaban ante Disney, porque lleva a su culminación y a nivel industrial toda una serie de inquietudes propuestas por las vanguardias, sobre todo en la utilización del color y el sentido dramático del color. Lo escucho, me fascina oírlo, me imagino que a todos nuestros amigos que nos acompañan por las vías telefónicas, pues y viendo nuestra televisora, por supuesto, se estarán engolosinando de ver que una persona sabe tanto, ha entregado tantos años de su vida desde 1968 a estudiar el cine, no ha hecho otra cosa, lo ha hecho maravillosamente, por cierto. Leonor Morales, quiero felicitar a mi maestro Aurelio de los Reyes, ha sido mi maestro de posgrado y mi director de tesis de doctorado. Felicidades al doctor Aurelio de los Reyes, dice Livia García Quinto, por su magnífica aportación a la historia e investigación del cine en México. Fui su alumna en el Centro de Estudios Históricos de Jalapa. Felicidades a la señora Pacheco por su excelente programa. Esperanza Carvajal, quiero felicitar a Aurelio, fue mi compañero en preparatoria. Felicidades, Aurelio, por tu brillante trayectoria en la historia del cine mexicano. Ahorita que mencionó usted la película Fantasía, pensé que su mamá lo acerca al cine allá en Aguascalientes, donde le proyectaba historias del Gato Félix y de Disney, y además le filmaba sus cumpleaños, me imagino, con su camarita. Me tiene casi desde nacimiento, nos retrató casi desde que nací, entonces tenía su aparatito de 8 milímetros y nos iba filmando la crónica familiar. Y nos proyectaba las películas y también compraba del Gato Félix. Entonces estaba en Aguascalientes. En Aguascalientes, ¿Cuántos cines había en Aguascalientes? No, en aquel entonces 3. ¿Y tenían butacas o había que ir con la banquita? No, butacas. No, ya eso de las banquitas, eso es muy al principio. O en lugares muy pequeños, ¿no? Sí, pero... O en rancherías. No, pero al principio sí eran así, sueltas las bancas, pero empiezan los accidentes, los incendios. Y entonces como ¿Por en qué? el porfirismo... Pues, ¿Por la madera? No, por las películas que se inflamaban. Por las películas. Sí, perdón. entonces estaba el proyector y luego una chispa quemaba la película y estallaba y empezaba el incendio luego, porque por eso se construyen las casetas de proyección, para aislar al proyeccionista, sí. Entonces, pues los vestidos eran vaporosos en el porfirismo. Entonces, al salirse, chispa. pues sí, no, entonces el pánico, pues se enredaban las butacas, las sillas con los vestidos y ahí la gente se masacraba. Fuego. Tenemos un corte, regreso. El famoso cácaro, ¿no? Sí. Ahorita que
hablaba usted de la camarita con que su mamá lo filmaba, me emocioné mucho y también me entusiasmó la idea de que en Fresnillo usted fue a dos cines, el Cine México y el Cine Plaza, donde, por increíble que parezca, pudo viajar desde ahí hasta Egipto o al Medio Oriente gracias a las películas que vio. La Serpiente del Nilo es una de ellas. Sí, una de ellas me fascinó. Sí, todavía la tengo muy presente, es la primera vez que vi a Cleopatra. ¿Quién la hacía de Cleopatra? Rhonda Fleming. Ay, maravillosa, Ronda la Fleming. del Ave del Paraíso, Sí, bellísima mujer. Sí. ¿Y quién era Marco Antonio? Raymond Burr. Sí. Entonces, sí, no, me gustó muchísimo. Sí, no, eran auténticos viajes. ¿Y sí. María Montes? ¿Cómo era? Sí. Pues era yo de la escuela de Dolores del Río, como va siguiendo la morenés, que Dolores del Río introduce lo moreno en el cine de Hollywood, que era un cine de blancas, y es la versión femenina de Rodolfo Valentino. Entonces, después de Dolores, empiezan también ya las morenas, y María Montes es una de ellas. La vio en Alibaba y los 40 ladrones, Los 40 ¿no? ladrones, sí. Pero hay otras dos películas que determinan su trayectoria, dos películas de Visconti, tengo entendido, El Gato Pardo y Livia, que es una película maravillosa. Sí, justamente, ellas fueron las que me inclinaron mucho a la historia, que yo quería hacer también cine, y decía yo, bueno, pues hay que hacer cine histórico, y El Gato Pardo, pero sobre todo Livia primero, y luego El Gato Pardo, pues me convencieron así de que se necesita, a la fecha yo creo que se necesita hacer cine histórico, buen cine histórico. Retrocediendo un poquito, pienso en el neorrealismo italiano. Sí. ¿Cuánto le debemos y cuánto le debe no solamente el cine, sino la literatura? Sí, no, muchísimo. Todo el cine mundial, universal, todo el nuevo cine latinoamericano, pues es producto del neorrealismo italiano. Las pequeñas historias que son maravillosas. No, y sobre todo la tesis de Roberto Rossellini, que dice por un cine imperfecto. Es decir, que no importa que esté bien hecha, sino lo que importa es lo que voy a decir. Porque como Roma, Ciudad Abierta, la hace con trozos de película y como puede. Maravillosa película. Entonces, por eso dice un cine imperfecto, porque lo que importante es decir Y además cosas. los personajes pueden ser seres comunes, no Comunes tienen que ser corrientes. bonitos, ni perfectos, ni nada. Son personas que tienen la nariz Común y chueca corriente, o lo que sea, ¿no? Sí, como Ana Magnani, por ejemplo. Bellísima con sus ojeras. Y su nariz espléndida. Todos los actores de Roma, Ciudad Abierta, también cómo los maneja. Entonces, de ahí sale todo el cine latinoamericano, porque esta frase de por un cine imperfecto, luego la toma Julio García Espinosa en Cuba y lanza también su teoría de por un cine imperfecto para todo el nuevo cine latinoamericano. ¿Habría una correspondencia en México al neorrealismo italiano? Hubo intentos, sí, ¿En desde quién? luego que sí. No, ¿En Alejandro Galindo? Sí, luego con Nosotros los Pobres, Sí. Ustedes los Ricos, que es incluso antes de Los Olvidados de Buñuel, que también Los Olvidados de Buñuel, pues es un hijo directo de El Limpiabotas de Vittorio De Sica, que se exhibe aquí en México en 47, tanto Roma, Ciudad Abierta como El Limpiabotas se exhiben aquí en México en 47, y yo creo que Buñuel las vio y lo conmovieron, y de allí yo creo le viene la idea de Los Olvidados. Hay muchas escenas, muchos cordones umbilicales entre una y otra película, nada más que Buñuel siempre se presenta como un creador original y no reconoce como sus fuentes de inspiración, pero cuando uno ve juntos una y otra película, encuentra luego los cordones Por ejemplo, umbilicales. ¿cuál sería el cordón umbilical en este caso? ¿El tono? Y los niños, desde luego. Entonces todos los niños pues allí están también, y luego incluso hay hasta la ventana esta donde va prisionero el niño en El Limpiabotas, pues la toma Buñuel y la repite Truffaut en Los 400 golpes. Con eso termina también la película Los 400 golpes, pero es una herencia que viene de El Limpiabotas. Pero es una maravilla ver cómo hay estas influencias como si fuera Sí. la literatura. Sí. Poco hablamos de las influencias en el cine, Sí. y en cambio hablamos mucho de las influencias en la literatura. Sí, pero se pueden detectar todos estos cordones umbilicales. A mí me fascina detectar todo. Se ve que le encanta, le encanta la investigación, le encanta la historia, le encanta el análisis, y me imagino que es un cinéfilo infatigable. Pues sí, pero ahora ya casi no puedo ir al cine, paradójicamente. ¿Por qué me he razón? llenado de trabajo. Por las tesis, el trabajo, los libros.
Y luego, sobre todo, la comodidad de estar en mi casa, que adoro, en mi casa del centro. Que vive en la calle de Cuba, ¿verdad? De Cuba. Una calle preciosa, sí, me encanta. Que es como mi seno materno, sí. Entonces que no quiero ¿Siempre salir ha vivido de allí. ahí? No, yo creo que llegué allí como en 94, 95. ¿Por qué eligió esa calle que es fascinante y misteriosa además? Sí, pues fue accidental, sino que tenía yo un poco de ahorros. Entonces dije, ay, pues lo voy a invertir porque el centro histórico estaba muy barato. Y eran 250,000 pesos los que tenía. Y le comenté a un amigo, le dije, ay, oye, allí donde vives no habrá un departamento. Y dice, te vendo el mío. Y entonces, pues, lo compré. Y luego me compré otro y ya tengo 3 departamentos. Bueno, ya tiene 3 departamentos y tiene la ciudad antigua a sus pies. ¿Qué tan importante ha sido la Ciudad de México para el cine mexicano? O, mejor dicho, ¿qué tan importante es para el cine mexicano la Ciudad de México? No, pues es de mucha importancia. Entonces, justamente organicé un ciclo de conferencias en la Academia Mexicana de la Historia, que todavía no concluye, de 34 ponentes. Y uno de ellos, Carlos Martínez Azaz, que yo creo lo conoce. Sí, cómo no. Entonces él tiene un libro que se llama La ciudad que el cine nos legó. Entonces él dio su conferencia sobre la ciudad en el cine fascinante. Aurelio, hay algo terrible. Hay una historia que perdimos y la seguimos perdiendo todos los días y solo la podemos recuperar en el cine mexicano. Es más, vemos algunas películas solo para mirar una calle. Sí. Sí. El cruce de Reforma y lo que usted quiera, Insurgentes, ¿no? por ejemplo, exactamente. Sí. O el Cine Teresa, el eje central, sí. ¿Cuáles son sus cines? Los cines por los que usted ha transitado o transitó. No, pues transité por todos, porque sí, como en aquel entonces me interesaba mucho, desde luego, el cine mexicano. Bueno, paradójicamente, primero... ¿Le interesaba el cine mexicano? Sí. ¿Por qué razón? Para esto, cuando decidí estudiarlo, que primero sí no me interesaba el cine mexicano, porque los 60, digamos, Viruta y Capulina, El Santo, entonces, dije, bueno, voy a estudiar el cine. El cine es arte, industria, espectáculo. Dije, arte, Viruta y Capulina, arte. Y entonces me quedaba con un signo de interrogación, pero dije, no, pero si lo tomo como documento, cambia la perspectiva. Entonces lo concebí como documento, lo pensé como documento, todo esto mucho antes que Marc Ferro escribiera sobre cine e historia, todo a través de la intuición de la doctora Josefina Vázquez, que dijo, ¿por qué no estudia usted el cine? Entonces, cuando me lo planteé como documento, me abrió la perspectiva. Pero además rescata un lenguaje, sí, una moda, sí, un clima, sí, una atmósfera general. Sí. No, y luego también las costumbres. Entonces, todas las películas de Alejandro Galindo, por ejemplo, que él se iba a las vecindades, entonces a escuchar a la gente y tomaba sus notas para construir sus personajes y construir sus diálogos. Es una cosa que, digamos, el nuevo cine ha perdido. Porque, digamos, cuando empieza la nostalgia del cine que le llaman de la Edad de Oro, empieza, por ejemplo, Chinchinel Teporocho, cuando empieza la nostalgia por el barrio. Pero son adaptaciones literarias, entonces ya es una visión mediada y no es tan directa como la de Alejandro Galindo o Lagunilla, mi barrio. Entonces, El Callejón de los Milagros. Que es una maravilla de película. Pero de todos modos, allí ya no hay investigación como la de Alejandro Galindo y la de Ismael Rodríguez, que se iban a los barrios de la ciudad y conocían perfectamente bien los barrios. Y decía, este es Tepito y esta es la manera de hablar de los tepiteños. Entonces, todo eso se va perdiendo con el tiempo. Entonces, eso es lo impresionante. Una película es un archivo histórico. Totalmente. En ese sentido, ¿no? Sí, sí, por eso les digo, entonces el cine como documento abre la perspectiva enormemente. Tenemos más llamadas, lo siento. Lourdes de los Reyes, quiero felicitar a Cristina Pacheco porque se nota que estudia para entrevistar a su invitado. Pues sí, si no... No sé, pues yo no sé cómo se sabe tantas cosas. José Alberto Colín, felicidades al programa, es estupendo, siempre particularmente hoy es magnífico. El invitado de hoy, Aurelio de los Reyes, quien tiene una memoria sorprendente por citar fechas, nombres y detalles. Felicidades por el premio al doctor de los Reyes, recibido en Italia. Su trabajo es de suma importancia. Maravilloso, el material fílmico es maravilloso. Felicidades a la señora Cristina Pacheco. Juan García, hablo para felicitar al programa y al doctor Aurelio de los Reyes por su premio, de parte de Juan García. Lourdes de los Reyes, le mando un saludo al maestro Aurelio de los Reyes, Susana y Lourdes de los Reyes, sus hermanas, y a mí me llevó a las funciones del señor Gabilondo, a su cine en Azcapotzalco. Lo queremos y lo admiramos. Joel Zúñiga, quiero felicitar al maestro de los Reyes, del Archivo General de la Nación por su premio en Italia. Bueno, hay muchas llamadas, muchas felicitaciones,
muchas personas que agradecen seguramente, como todos, como yo, como todos los que estamos aquí, la labor maravillosa, magnífica que ha hecho por el cine mexicano y desde luego por el cine mudo. Para usted, ¿cuál es la mejor película mexicana que ha visto? No, pues ya no tengo esos juicios cuál es la mejor porque veo una. Luego mis pero juicios hay chocan. una que uno no olvida, de pronto. No, pues es que hay muchas no se me olvidan. Veo la India María y me muero de la risa, entonces les digo, esto es lo que me gusta. Entonces, pero ¿cómo la India María? Pero es que es muy iconoclasta y se está riendo de todo el mundo. Y entonces es un personaje muy difícil Pero por de ejemplo, ubicar. Subida al cielo es una película preciosa. Sí. La ilusión viaja en tranvía es una película No, pues, preciosa. sí, todo eso. O las señoritas Vivanco. Entonces por eso les digo que mis gustos chocan. De repente me preguntan cuál es la mejor película y creen que voy a decir que Buñuel y estas cosas y voy saliendo con la India María. Que además es muy divertida. Sí, entonces sí, no, y rompo así como con los gustos. Por eso casi no me gusta decir cuál es la que más me gusta, porque sí rompo. Como fui ranchero, me eduqué en pueblo, entonces pues también tengo unos gustos muy rancheros, muy campiranos. Vuelve seguido a Fresnillo, ¿verdad? Sí, me gusta mucho ir allá. Decía usted que la última vez que fue ahí había mucho polvo y casi no se veía nada. Sí. Entonces todo era un fantasma. Sí. No, ahora ya resolvieron ese problema, porque cuando vivíamos allá, sí, están los jales de las minas, afuera de las minas. Llegaba el aire y parecía el desierto y unas tormentas de arena. Como de viento negro. Más o menos, sí, igual. Ya nos tenemos que despedir, Aurelio. Lo siento la mucho, de veras. población. Me hubiera encantado tener más tiempo para seguir conversando con usted. No sabe cuánto le agradezco que haya venido. Desde luego lo felicito por su premio. Le agradezco su trabajo, su ejemplo de amor a lo que se hace en México. Tenemos 20 segundos, sí, pues me basta ese tiempo para decirle muchas gracias por su participación en este programa, muchas gracias por su compañía, por supuesto, por sus palabras y gracias anticipadamente porque el próximo viernes estaremos juntos una vez más aquí en Canal 11. Hasta entonces.